El hecho de que pueda saludarlos hoy se debe a la habilidad única con la que cuenta la raza humana. Las unidades biológicas básicas de las que estamos constituidos, el ADN de nuestro código genético, es un 98% idéntico al de nuestros ancestros. Y es esa crucial diferencia del 2% que contiene el poder de comunicarnos entre nosotros, la que nos ha llevado a donde nos encontramos. Estamos uniéndonos rápidamente en red para formar parte de una gran conciencia global. Es un nuevo orden mundial. Seguid hablando. Stephen Hawking. Hawking reivindicó la comunicación como vía de desarrollo del ser humano. Ese diálogo que nos permite comunicarnos con nosotros mismos y con los otros, y que nos abre opciones para compartir, colaborar, producir y sostener la pervivencia de la especie a través del aprendizaje. El ejemplo de Stephen Hawking y su voluntad por descubrir las leyes más generales del universo nos mueve hacia la comprensión de que el aprender en red y la actitud de curiosidad y asombro que se enmarcan en los procesos de investigación son ingredientes valiosos en la actitud de vida. El llamado es ejercer una docencia que sistematice la experiencia en un proceso de investigación en la acción que sustente el aprendizaje permanente en red. Así como la cultura da marco e impacta las interrelaciones del ser humano consigo mismo, con los otros y con el ambiente, al proporcionar herramientas para la comunicación y trabajar juntos, también tiene una influencia predominante en cómo se crea el conocimiento nuevo a partir de la investigación. Al contar con tecnología digital que pone a disposición de infantes y de la población en general, no solo información, sino dispositivos que la procesan con mayor rapidez y eficiencia. En cualquier tiempo y lugar, la cultura digital ha permitido la rápida profundización, sistematización, creación y expansión de nuevo conocimiento en todas las disciplinas del saber humano. La posibilidad de incorporarse a una realidad abierta a la coexistencia de ambientes presenciales, mentales y virtuales en medio de la cultura digital requiere de la habilidad docente para la actualización continua de los propósitos, contenidos, metodologías, recursos y maneras de evaluar. Dicha actualización comprende un aprendizaje permanente que Jean Piaget caracterizara como un proceso de investigación en el que se plantean y verifican hipótesis continuamente. Vista la docencia como un proceso que requiere la formulación de supuestos y su comprobación a través de la práctica, no solo personal sino colectiva, nos asumiremos como investigadores educativos, capaces de aportar datos, sistematizar experiencias, recuperar lecciones aprendidas e identificar patrones para el análisis que fundamente propuestas de mejora. Y, ¿por qué no?, para generar nuevo conocimiento pedagógico. Como apoyo a la investigación educativa relacionada con la docencia, la tecnología digital nos ofrece recursos variados para apoyar el tratamiento de la información, su procesamiento y para llegar a posibles inferencias. Entre otras tecnologías, mencionemos las siguientes: el diseño, aplicación en la práctica, recopilación y procesamiento de datos en relación con el diagnóstico y el planteo de la problemática, los propósitos y la población o muestra. La recopilación de datos a través de encuestas, cuestionarios, rúbricas, etiquetado que pueden ser diseñados en herramientas específicas y luego enviadas para su respuesta a través de las redes sociales, correo electrónico o insertadas en sitios web o blogs como los formularios compartidos del Drive u otras opciones gratuitas o de paga que se ofrecen en el mercado, todas ellas en continua actualización para hacerlas más llamativas y fáciles de utilizar. La organización de archivos en carpetas fáciles de almacenar, localizar y recuperar, como las del Drive. La organización de datos en tablas y gráficas. El procesamiento de datos en hojas de cálculo, en las que se puede recuperar la información de formularios o encuestas y crear funciones específicas de interés. El ordenamiento, clasificación y análisis cualitativo de las respuestas abiertas en formularios,
tablas, documentos o videos, con software especializado que crea relaciones y asociaciones entre datos y devuelve la analítica de su tratamiento, ya sea a través de una vista de redes o en tablas y gráficas. La creación de nuevo conocimiento disciplinar al contar con simuladores, graficadores y software de investigación científica en casi todos los campos de conocimiento. Conectar local y globalmente a docentes investigadores para el trabajo en proyectos colaborativos. ¿Te habías dado cuenta que tu docencia es un continuo proceso de investigación? Todos los días tienes ideas y curiosidad por saber la respuesta a preguntas muy diversas acerca del comportamiento o la forma de aprender de los estudiantes. Plantéate preguntas y date la oportunidad de responderlas. Si bien el método para la investigación es sumamente importante, el planteo de la pregunta y su proceso de verificación aún no formal van aportando datos que se podrán sistematizar. Puede tratarse de un estudio exploratorio, un proceso formal de investigación, o bien la solución de casos como los que a diario se presentan en el aula, cuya solución amerita la formulación de suposiciones y la puesta en práctica de acciones con las que se demuestre su eficiencia o no. Cada estrategia didáctica que se diseña y aplica conlleva elementos investigativos. ¿Te has asumido como docente investigador de tu propia práctica? ¿Qué metodologías de investigación cualitativa o cuantitativa o mixtas has puesto en práctica? Te invito cordialmente a que reconozcas que tu práctica docente se encuentra indisolublemente vinculada a procesos de investigación en la acción y que al plantearte preguntas y seguir la metodología de investigación apropiada, podrás obtener datos validados y los fundamentos para recomendaciones de mejora continua. Comenta en comunidad hasta dónde los docentes se han interiorizado en la investigación educativa. La recopilación de datos de información contenida en correos electrónicos, redes sociales, imágenes o videos se favorece al contar con las herramientas de etiquetado como las que ofrecen Facebook, Twitter, Google Fotos o bien en los correos de grupos de Google, Sites, Blogger, YouTube y más. Podemos crear las etiquetas o categorías que interesa investigar y marcarlos cada vez que encontremos que la fotografía, el video o el texto corresponden a ellas. De manera que la analítica de datos nos devuelve cuántas veces, dónde fue utilizada la etiqueta y hasta reconocerla automáticamente y ofrecernos sugerencias. Google ofrece su herramienta de Analytics para responder a las preguntas: ¿quiénes han entrado a consultar un sitio o una etiqueta? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? ¿Cuánto tiempo han pasado consultando? ¿De dónde son? Ofrece un curso gratuito y muy claro para aprender a formular las categorías de análisis y cómo insertar la herramienta en un sitio web o blog para obtener los resultados, siempre dinámicos ante los cambios y la posibilidad de continuar introduciendo más información. Otro ejemplo es el sistema de gestión de aprendizaje Moodle, que ofrece analíticas muy valiosas en relación con la participación en un aula virtual. Informa quiénes y cuándo han ingresado al aula, el uso que hacen de los recursos, las actividades que realizan, el tiempo en que lo hacen, las calificaciones que se han asignado, además de proveer datos importantes por grupos. Al ser un software libre, es posible modificar las etiquetas para hacer analíticas específicas de los datos que se pretende obtener. Como gran ayuda en el procesamiento de la información, se cuenta con las hojas de cálculo de Google, en las que directamente se pueden incorporar los datos para manejarlos en tablas e incluirles fórmulas o gráficas diferentes a las que por default se crean en formularios compartidos. En las hojas de cálculo es posible crear tablas dinámicas, colocar filtros, crear hipervínculos, agregar notas, validar datos para que se desplieguen opciones, así como insertar una gran cantidad de funciones, abrir el teclado en la pantalla y explorar relaciones.
cada día se valora más el análisis cualitativo de documentos de texto o de formularios, cuestionarios, hojas de cálculo o encuestas en las que se recopilan respuestas abiertas y de videos, lo que constituye un punto importante en la docencia y en la evaluación formativa, que requiere, además de la lectura minuciosa de textos, su categorización y análisis. Ahora existe software especializado que facilita ese tratamiento y tiene como salida una vista de los conceptos en red, lo que apoya enormemente. Además, ya pronto llegará la tecnología del Big Data a la educación. Con ello, los textos, productos y toda la información generada en un curso o proyecto será procesada de manera que se hagan evidentes patrones cualitativos de discurso o de comportamiento personal y colectivo. Se cumpliría entonces el sueño de todos los tiempos de atender la diversidad, devolviendo sugerencias dinámicas de trayectos de aprendizaje personalizado, con base en la producción y aportaciones de cada participante. El aprendizaje profundo y adaptativo se haría evidente como los datos aprenden de los datos. El estudiante estaría reconociendo a través de su propia producción, los docentes tendrían más elementos para atenderles de manera personalizada y los diseñadores de contenido tendrían el reto de una programación didáctica a partir de células de conocimiento independientes y enlazadas en redes, las cuales se tendrían que reagrupar en los trayectos formativos personalizados. Un gran reto tenemos los docentes ante el hecho de que la tecnología nos permita ir más allá de lo presencial y fijo para introducirnos en espacios y ambientes en los que podemos mirar más allá de lo evidente. Reconstruir y construir conocimiento a partir del reconocimiento de patrones generados por el hacer cotidiano y la producción específica de los estudiantes y docentes nos llevará a otras dimensiones de la docencia. Estemos atentos y vayamos introduciéndonos en el apasionante mundo de la investigación educativa que utiliza las herramientas propias de la cultura digital. Repasemos a continuación herramientas que son fundamentales en la metodología de la sistematización de experiencias al disponer de espacio gratuito en la nube en el que se almacenen y se pongan a disposición las fuentes de información, se documenten y presenten los reportes y además se pueden comunicar los resultados. Tengamos como ejemplo el Drive y el site de Google. En el transcurso de este trayecto formativo se fue solicitando que en el Google Drive, ya sea en la nube o en la computadora, se guardaran los trabajos que se fueron generando. Con ello, se facilita que en estos momentos se cuente con carpetas por módulos y talleres y que dentro de ellas se encuentren los archivos que se integran en el site del entorno personal de docencia. Recordamos que para subir los archivos a Google Drive en la nube vamos a la dirección https://drive.google.com. Abrimos una carpeta o la creamos y arrastramos las carpetas o archivos desde la computadora para subirlos. En caso que se haya instalado la aplicación de Drive en la computadora, se arrastran los archivos a esa carpeta. Se trabaja con ellos de igual manera a como se hace en cualquier otra carpeta y en cuanto haya conexión a internet, se sincronizan con el Drive en la nube. Una recomendación importante: para cualquier duda, acceder a la ayuda que el mismo Drive proporciona. Ahí se encuentran respuestas a las preguntas más frecuentes y videos para identificar las funciones del Drive. También es importante explorar las posibilidades que tiene el Drive. En la barra de la izquierda se cuenta con opciones de navegación entre las principales carpetas que están en la unidad. Los compartidos, las fotos que se van subiendo automáticamente desde el teléfono inteligente, archivos recientes, los destacados y los que se encuentran en la papelera. En la barra superior se encuentra cómo navegar dentro de las carpetas, cómo visualizar las carpetas y archivos, cómo ordenarlos, información sobre el historial de cambios y cómo configurar el Drive en cuanto a idioma, si se desean guardar automáticamente las fotografías y más.
También ahí se puede descargar la aplicación del Drive a la computadora y conseguir ayuda. Al abrir un documento de Google, conviene explorar la barra de menús y cada una de las opciones que se ofrecen. La ayuda está disponible en cualquier momento. Revisamos que las carpetas con los archivos de cada taller se encuentren en el Drive y creamos una carpeta extra para la sistematización de la experiencia de la práctica docente. Ahí se colocan otras carpetas con las fuentes de información, el desarrollo de la experiencia con la descripción de la práctica docente y sus evidencias, de las reflexiones de fondo, documento con anécdotas que marcaron cambios, el impacto y las lecciones aprendidas. Teniendo estas carpetas en el Drive, con sus archivos previamente revisados y depurados, se tendrá un gran avance que permitirá que la sistematización cuente con soporte para las reflexiones y para las conclusiones y recomendaciones que se emitan. Avancemos en la conversación en red que afirme nuestro papel de docente investigador en nuestra práctica. En el entorno personal de docencia se han ido recopilando los productos de los talleres. Ahora corresponde que se integre ahí el plan de intervención con todos sus elementos y se abre una nueva página al final para la sistematización de la experiencia de la práctica docente, en la que enlazaremos las páginas del entorno que ya contengan los elementos solicitados, o bien abriendo nuevas páginas. La página de sistematización se enlazará a los siguientes rubros. A. La presentación de la experiencia. B. Las fuentes de información. C. El desarrollo de la experiencia sintetizada en el reporte de la práctica docente y sus evidencias. D. De las reflexiones de fondo en un documento con anécdotas que marcaron cambios, el impacto y las lecciones aprendidas. E. Se formulan conclusiones y recomendaciones para la actualización y mejora. Recordemos que los sites, tecnología en la que se encuentra el entorno personal de docencia, proporcionan un apoyo ágil para el reporte de investigaciones en el campo educativo, al poderse utilizar de manera personal o en colaboración según el trabajo lo amerite. Tenemos presente la ayuda para los sites que se encuentra permanentemente en esta herramienta. Repasemos que al editar una página de un site, se cuenta con un menú en el que al seleccionar Diseño, elegimos si la página se mostrará por columnas y en qué lugar aparecerán barras laterales. En Formato, elegimos los títulos para marcar encabezados que luego se pueden insertar automáticamente en el índice de contenidos. Es posible insertar enlaces, listado de subpáginas, cuadros de texto, calendarios, gráficos, todos los archivos que se tengan en el Drive, como los documentos, hojas de cálculo, presentaciones compartidas que se podrán leer directamente en la página del site, o bien agregar carpetas completas con la ventana de que al modificarse en el Drive automáticamente se sincroniza en el site. También se pueden insertar videos de YouTube, grupos para la comunicación, el botón de Google+, Hangout y mucho más. Los enlaces a otros sitios y archivos que no se encuentran en el Drive se colocan desde el menú Insertar o su acceso rápido en el editor con el icono en forma de cadena. Si se trata de que a partir de un texto se enlace a una página del mismo sitio, como se está solicitando en la sistematización de experiencias, se selecciona la palabra a enlazar y se elige la página a la que se vinculará. Si se desea enlazar a un archivo, primero se sube este, ya sea en Añadir archivos en la parte inferior de la misma página, o se abre una nueva página con la plantilla de archivador, y ahí se van subiendo los archivos que se van a enlazar. Una vez subidos, se da clic derecho sobre su nombre y se selecciona Copiar ruta de enlace. Se regresa a la palabra que se desea enlazar y se selecciona. Se elige el icono de Añadir enlace con la cadenita y se opta por dirección web y se pega la ruta copiada. Al guardar, el archivo queda vinculado. En el botón de Más acciones hay opciones de página para borrarla, moverla del lugar,
copiarla, configurarla, imprimirla, guardarla como plantilla o cambiar su plantilla. En más acciones del sitio se puede modificar el diseño del encabezado, ocultar o hacer visible la barra de navegación lateral, la horizontal, el pie de página. También, en más acciones, se puede administrar para consultar la actividad reciente, los archivos adjuntos, las plantillas, los elementos eliminados y modificar los temas, colores y fuentes de todo el sitio. Se cuenta con la opción de cambiar la página inicial, copiar el sitio o eliminarlo, habilitar opciones de búsqueda, habilitar Analytics para tener el récord de su uso y consultas. Aprovecha para subir a tu entorno personal de docencia sus apartados y para complementarlo con la sistematización de la experiencia y su aplicación práctica. Repasa simultáneamente el manejo de los sites, familiarízate con su uso y saca provecho de esta poderosa herramienta. Considerarnos como docentes investigadores y actuar como si lo fuéramos mantendrá viva la comunicación entre maestras y maestros, que estarán al tanto de la búsqueda de alternativas que conduzca al nuevo orden mundial señalado por Stephen Hawking, quien además reconoce que detrás de cada persona excepcional hay un maestro excepcional. Hoy necesitamos grandes maestros más que nunca, y a ellos siempre lo recordaremos. Si tú puedes entender el lenguaje del universo, es por un maestro. Nuestro éxito nos llevará a mantenernos en continua conversación que actualice nuestra docencia permanentemente y que sea recordada por su contribución a la formación integral.